Hola, bienvenidos. Estamos en la sesión 8 ya de nuestro curso de microeconomía en la licenciatura de Mercadotecnia. Espero que estén disfrutando el curso y que hayan seguido las recomendaciones de leer los capítulos. Acuérdense que hay un examen de medio término y tenemos que ir avanzando en los conceptos. La microeconomía se caracteriza por la utilización de modelos matemáticos, y esta utilización de los modelos significa simplificar la realidad. Por lo tanto, hay que hacer mucho análisis, comprensión de los conceptos y continuar con las lecturas de los capítulos asignados en cada sesión. La clase pasada la habíamos terminado en el equilibrio del consumidor y habíamos visto la curva ingreso-consumo. Solamente la habíamos definido un poco y la habíamos explicado de forma muy sencilla, ¿no? Ahora vamos a hacer una representación gráfica de la curva ingreso-consumo. ¿Qué ocurre? Si nosotros tenemos en el eje de las Y, tenemos la cantidad de Y, QY, la cantidad de Y, y en el eje de las X, la cantidad de X, ¿la cantidad de Y qué es? ¿O qué representa la cantidad de Y? La cantidad de Y es igual, o es el cine, ¿no? Habíamos dicho que era el cine. ¿Y X qué es? X, en cambio, son la cantidad de refrescos. Cine y refrescos. Cine y refrescos. QY es la cantidad de bienes, es la cantidad de veces que vamos al cine en el mes, y QX es el número de refrescos, la cantidad de refrescos. Por lo tanto, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Si nosotros tenemos el equilibrio del consumidor, habíamos dicho que se da cuando la recta presupuesto alcanza en un punto a la curva de indiferencia. La recta presupuesto alcanza en un punto a la curva de indiferencia y así obtenemos el equilibrio del mercado. La recta presupuesto alcanza en un punto a la curva de indiferencia para obtener el equilibrio del mercado. Perdón, el equilibrio del consumidor. Cuando hablamos nosotros de la curva ingreso-consumo, simplemente a lo que nos vamos a referir es cómo, si nosotros sabemos que la recta presupuesto impone dos restricciones, que son el nivel de ingresos y que son el precio del bien X y el precio del bien Y, aquí lo único que vamos a hacer es determinar cómo va a cambiar el precio de Y si se mantiene constante, cómo va a cambiar el precio de X, perdón, cómo va a cambiar la recta presupuesto si se mantiene constante el precio de X y el precio de Y. Es decir, va a haber una variación positiva en el nivel de ingresos de los individuos. Si hay una variación en términos positivos, es decir, se incrementa el nivel de ingresos de los individuos o un determinado consumidor, lógicamente lo que va a ocurrir es que la recta presupuesto se va a desplazar hacia la izquierda. Y si se desplaza a la izquierda, puede alcanzar un nivel de satisfacción mayor, suponiendo que esta recta de curva de indiferencia es UT sub 0. Al alcanzar un nivel de satisfacción mayor, quiere decir que va a llegar a UT sub 1. Y aquí tenemos E'. Ahí va a llegar a UT sub 1 y tenemos E'. Luego, ¿qué ocurre si la recta presupuesto alcanza un nivel mayor? Aquí tenemos entonces UT sub 2 o E2'. Siempre y cuando haya un incremento todavía mayor del nivel de ingresos. Si nosotros unimos esos puntos de equilibrio del consumidor E', E' y E2', obtenemos la recta ingreso-consumo, o la curva recta, como ustedes quieren llamar, ingreso-consumo, que nos va a indicar los niveles de satisfacción o los niveles que vamos alcanzando a medida
que vamos aumentando el nivel de ingresos de los individuos. Si los individuos van aumentando su nivel de ingresos, entonces vamos alcanzando un nivel de equilibrio mayor, ¿no? Y esto es lo que ocurre. Hay un desplazamiento hacia la derecha. La curva ingreso-consumo representa las canastas posibles, las canastas de dos bienes posibles a alcanzar por los consumidores una vez que el nivel de ingresos de estos individuos va aumentando. Eso representa la curva ingreso-consumo. Porque una de las restricciones, como ya les había dicho en la clase pasada, era el nivel de ingresos. Pero si este nivel de ingresos sube, se puede alcanzar mayores niveles de consumo. Y eso nos indica la recta ingreso-consumo. Pero hay otra recta, otra curva muy importante, que a partir de esa curva obtenemos lo que se conoce con el nombre de curva de la demanda, o nos permite derivar la curva de la demanda. Esa curva se le conoce con el nombre de curva precio-consumo. Y para poder representar la curva precio-consumo, voy a borrar esta gráfica que nos está indicando el movimiento o los niveles de satisfacción que puede alcanzar un individuo a medida que crece sus niveles de ingresos. Entonces voy a borrar aquí. Bien, entonces en primer lugar en el eje de las Y, tenemos QY, Q sub Y, en el eje de las ordenadas Q sub Y, en el eje de las abscisas, tenemos Q sub X, Q sub Y y Q sub X, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre si el nivel de ingresos permanece constante? Si el precio de Y también permanece constante, pero lo que va a ocurrir son variaciones en el precio de X. Si tenemos una curva de indiferencia, una recta presupuesto de esta forma, ¿qué sucede si en primer lugar y luego en segundo lugar hay una disminución del precio de X y luego hay una disminución todavía mayor del precio de X? Si eso ocurre, la recta presupuesto se va a mover hacia la derecha y luego otra vez se va a mover hacia la derecha. Entonces, si en el primer caso aquí nos encontrábamos en un nivel de equilibrio, no se ve, voy a hacerlo todo con el mismo. Si en el primer caso nos encontrábamos aquí en este nivel de equilibrio, y ese nivel de equilibrio se daba en un punto Q sub Y, QX. Ahora, si disminuye el precio de X, vamos a poder alcanzar un nivel mayor de consumo, y por lo tanto, lo que va a ocurrir es esto: vamos a llegar a un nivel E' y después vamos a llegar a un nivel de consumo E2'. Entonces aquí a lo mejor será QY' y acá QY2', pero aquí tenemos QX' y QX2'. Ahí está, QX' y QX2'. Si nosotros unimos estos puntos, obtenemos la recta precio-consumo. Y a partir de la recta precio-consumo, podemos estimar la curva de demanda. Se me cayó un marcador, perdón. Se puede estimar la curva de demanda. Está un poquito confusa, voy a repetir la gráfica para que quede explicada de forma más clara. Vamos de nuevo, porque está un poquito confuso. ¿Cómo obtengo la recta precio-consumo? Si el nivel de ingresos permanece constante y el precio de Y
Vamos a poner Y para no confundirnos, perdón. Vamos a poner como Y. Si el nivel de ingresos permanece constante, el precio de Y permanece constante, pero lo único que cambia es el precio de X, entonces vamos a suponer que en primer lugar baja el precio de X en una primera ocasión y luego vuelve a bajar el precio de X. Si esto ocurre, vamos a obtener lo siguiente. Aquí tenemos la cantidad de Y. Acá vamos a tener la cantidad de X. Vamos a dibujar una recta presupuesto de la siguiente forma. Esta es la recta presupuesto. Y esta recta presupuesto nos permite alcanzar un nivel de satisfacción del consumidor representada por la curva E, que es UT sub 0. Ahora, ¿qué ocurre si el precio de X disminuye? Si el precio de X disminuye, significa que vamos a poder consumir más del bien X. Por lo tanto, la curva, la recta presupuesto, se va a mover hacia acá. Y nos va a permitir alcanzar un nivel de satisfacción mayor. Ese nivel de satisfacción mayor va a estar representado por E' en UT sub 1. Pero ¿qué ocurre si vuelve a bajar el precio de X? Si vuelve a bajar el precio de X, la recta presupuesto va a hacer esto, que nos va a permitir alcanzar otra curva de diferencia mayor. Y esa curva de diferencia mayor va a ser UT2. Eso en E2'. Aquí está E' y aquí está E. En E2'. Si unimos esos tres puntos que nos están indicando que aquí, por ejemplo, consumíamos QX, acá consumíamos QX', y acá logramos consumir un nivel mayor que es QX2'. Entonces, si unimos estos tres puntos, obtenemos la recta precio-consumo. Y es a partir de la recta precio-consumo que podemos estimar la curva de la demanda. Y ustedes me dirán, ¿cómo se puede estimar la curva de la demanda a través de la recta precio-consumo? Pues es muy simple. Es muy simple. Cuando consumimos QX, el precio era más alto. Vamos a suponer P sub 3, era más alto. Pero después el precio bajó a P sub 2, disminuyó a P sub 2 y pudimos consumir QX' en P sub 2. Y después el precio bajó a P sub 1 y pudimos consumir QX. Así. Esa fue la trayectoria que tomamos. Si representamos esto acá, va a ser muy sencillo, ¿no? Para entenderlo. Va a ser muy sencillo. Aquí está el precio, aquí está la cantidad. Cuando el precio era P sub 2 o P sub 3, la cantidad que se consumía era QX. Pero luego el precio bajó a P sub 2 y la cantidad que se consumió fue QX'. Y luego el precio bajó a P sub 1 y la cantidad que se llegó a consumir fue QX2'. ¿no? QX2'. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Entonces, simplemente lo que ocurrió fue que unimos estos puntos y la unión de esos puntos nos dio la curva de demanda. Curva de demanda. Eso fue lo que prácticamente ocurrió, ¿no? Bien. Sigamos. Una vez que ya hemos derivado la curva de la demanda a partir de la recta precio-consumo, la curva de la demanda, ¿qué nos dice? Simplemente que a mayores precios las cantidades son menores y a menores precios las cantidades son mayores. Una vez que hemos derivado la curva de demanda a partir de la recta precio-consumo, podemos entender que la teoría del consumidor se basa exclusivamente en cuantificar la satisfacción del mismo, pero es a partir de esta teoría del consumidor
es a partir de ella donde se estima la curva de la demanda, que nos indica simplemente el comportamiento racional del consumidor. A mayores precios se consumen menos cantidades y a menores precios se van a consumir mayores cantidades. Entonces, el objetivo particular de esta sesión es que el alumno comprenderá la teoría del productor realizando un análisis de la empresa y sus costos en el corto y largo plazo. Repito, el objetivo que vamos a analizar en esta clase es que una vez que hemos hecho un preámbulo un poquito amplio para poder entender mejor la teoría del consumidor y la derivación de la curva de la demanda, es que el alumno va a entender la teoría del consumidor realizando un análisis de la empresa y sus costos en el corto y largo plazo. Y el objetivo específico es que al terminar la sesión, el estudiante podrá explicar la relación que existe entre la producción empresarial y los costos de producción. La empresa y la función de producción. ¿Qué ocurre con la empresa y la función de producción? Los empresarios, como ya les habíamos dicho, o la empresa es un ente muy importante dentro de la economía de mercado, es el motor de la economía de mercado. En épocas de recesión, incluso en épocas de alto desempleo, hay un sector de las empresas que comienza a crecer y son las famosas pymes, las pequeñas y medianas empresas. Estas pequeñas y medianas empresas comienzan a crecer. ¿Por qué? Porque la gente al no ver alternativas que solucionen su problema de desempleo, comienza a imaginarse cómo poder meterse en la cadena productiva y cómo lograr niveles de producción o cómo lograr niveles de ingresos a través de una actividad con iniciativa propia, a través de un emprendedurismo, ¿no? Entonces, el objetivo principal de la empresa, ¿cuál es? El objetivo empresarial o principal es la maximización de los beneficios. Pero las restricciones que limitan esos beneficios son dos, de mercado y también son tecnológicos. ¿Por qué podemos decir que existe una restricción de mercado? Porque las restricciones de mercado se basan en las condiciones que las empresas compran sus factores productivos y también en la forma en que las empresas venden sus productos. ¿Por qué? Porque en el momento en que compran los factores productivos pueden estar en una posición de debilidad. Quizás necesitan comprar sus factores productivos a una industria monoxónica, de monoxonio, ¿no? de monopolio, donde existe un solo productor que puede y que es el único abastecedor. O a lo mejor esa empresa que necesita comprar factores productivos ha diseñado un proceso de producción tecnológico que solamente una determinada industria le puede proveer o una determinada empresa le puede proveer. Entonces pueden ocurrir restricciones de mercado, ¿ya? Porque también esas restricciones de mercado se basan en los factores productivos y en la venta de sus productos. Y la gente tiene una demanda limitada también de cada bien o servicio. Esa es otra cuestión importante. Que la gente tiene una restricción muy limitada de cada bien y servicio. No todas las personas pueden comprar todos los bienes y servicios que la empresa desea que ellas compren. Tienen un límite en el sentido de que cierto nivel de consumo de ese producto o servicio que está ofreciendo la empresa los va a satisfacer y no necesitan comprar unidades adicionales. Y las personas tienen una oferta limitada también de factores de producción. No todas las personas pueden ofrecer todos los factores productivos que ellos quisieran. A lo mejor pueden vender su conocimiento, a lo mejor pueden alquilar una maquinaria de su propiedad, o a lo mejor pueden alquilar oficinas también de su propiedad. Esos son los factores productivos que pueden ofrecer en el mercado. Y la restricción tecnológica es que muchos procesos de producción técnica son intensivos en capital, mientras que otros procesos de producción técnica son intensivos en mano de obra. Y los que son más intensivos en capital, lógicamente, significa que en esos procesos productivos hay un mayor desarrollo tecnológico. Y los que tienen una participación intensiva en la mano de obra es que hay un menor proceso de desarrollo tecnológico. Entonces hay una restricción tecnológica. ¿Por qué? Porque si estamos en una industria en donde estamos compitiendo, donde muchas empresas están compitiendo y un determinado grupo de empresas tiene mayor desarrollo tecnológico, entonces estas empresas son muy intensivas en capital.
Mientras si hay otro grupo de empresas que tienen un menor desarrollo tecnológico, van a ser intensivas en mano de obra, y las que son intensivas en capital van a poder desarrollar economías de escala y disminuir costos de producción, y las que son intensivas en mano de obra, en cambio, no van a poder competir con las demás. Pero esa es una relación importante y una restricción importante. La tecnología en el momento de la realización de su proceso productivo. Acuérdense, el objetivo de la empresa es la maximización del beneficio, y que todas las empresas se van a plantear objetivos de corto, mediano y largo plazo, y que estas empresas o estos entes que toman materias primas para construir, para elaborar productos terminados, siempre van a tener restricciones, y esas restricciones pueden ser de mano de obra, de tecnología, de requerimientos de capital propio, de aportaciones de accionistas, de financiamiento, donde muchas veces el entorno económico puede impactar si hay altas tasas de interés, de competencia, incluso hasta de regulación. Son muchísimos factores que pueden afectar y que pueden impactar de forma restrictiva al crecimiento potencial de una determinada empresa. Cuando estas cuestiones del desempleo ocurren, las personas muchas veces, y los más exitosos, los más creativos, los más emprendedores, la gente que más trabajadora, puede llegar a triunfar, ¿no? Entonces, a triunfar en el aspecto económico. Entonces, una empresa pequeña se puede convertir en una empresa mediana, y esta empresa mediana se puede convertir en una empresa gacela. ¿Y por qué en una empresa, no en una empresa tractora? Cuando hablo de empresas gacelas, son estas empresas que comienzan a crecer de forma exponencial y que necesitan un determinado control y dirección para que ese crecimiento no sea corto y luego no sea de un periodo corto y luego caiga en un proceso de desorganización. Y luego se puede convertir en una empresa tractora que en su cadena de producción, tanto hacia adelante y hacia atrás, es decir, que pueda arrastrar a su cadena de proveeduría y a su cadena de distribución a un crecimiento también acelerado. Entonces, esa es la secuencia que sigue el mercado empresarial. En la actualidad, muchas personas están optando por las empresas PYME, y estos emprendedores deben de tomar muy en cuenta que las empresas deben de plantearse objetivos muy claros de corto y mediano plazo, pero también deben tomar en cuenta sus restricciones y estar atentos de cómo pueden aplicar estrategias de mercado que no limiten su expansión y que les permita un desarrollo sostenido y un crecimiento ordenado específicamente, para que su estructura organizacional pueda tomar las mejores decisiones, ya sea de financiamiento o de inversión. Ya habíamos hablado de cuáles son los factores de producción dentro de la empresa, ¿no? Habíamos dicho de la mano de obra, el capital y la tecnología, que nosotros le habíamos dado un nombre un poco más elevado al decir que la mano de obra pues no es otra cosa que los recursos humanos, el talento empresarial, el capital, que no son otra cosa que los bienes de capital y esos recursos financieros necesarios para poder operar tanto en el corto plazo, capital de trabajo, o en el financiamiento de activos fijos, y la tecnología fundamental. Y que ya les había dicho en la primera clase y en la primera sesión, si los países o las llamadas economías emergentes, que hoy están teniendo una participación importante en la economía mundial, no logran desarrollar o incrementar como porcentaje de su Producto Interno Bruto recursos a canalizar recursos hacia la investigación y el desarrollo, entonces simplemente esas empresas no van a tener crecimiento. Cuando se analiza la función de producción y cuando se analiza a la empresa, la teoría microeconómica hace dos tipos de enfoque o realiza dos tipos de análisis. En primer lugar, un análisis de corto plazo y después un análisis de largo plazo. Ustedes cuando escuchan estos términos, ¿qué es esto del corto plazo y de largo plazo? Bien, en economía generalmente se habla de corto plazo cuando estamos estudiando un periodo de tiempo de un año. Hablamos de mediano plazo cuando nos encontramos en un periodo de tiempo que va de 2 a 5 años. Y hablamos de largo plazo cuando estamos en un periodo de tiempo mayor a los 5 años. Por ejemplo, John Maynard Keynes decía, no, el largo plazo es cuando todos estamos muertos, ¿no? O el largo plazo simplemente también se lo entiende como la sumatoria de los cortos plazos.
En el largo plazo la empresa va a evolucionar, va a cambiar de plantas, va a cambiar de factores de producción. Y nosotros vamos a hacer esos dos tipos de análisis. Pero hay que tomar en cuenta algo muy importante. Cuando hablamos de corto plazo, que es un tiempo de menor a un año, cuando hablamos de corto plazo, vamos a suponer que la mano de obra, y en este caso los recursos humanos, van a variar, que es lo que siempre ocurre, ¿no? En el corto plazo nosotros, por ejemplo, las empresas contratan personal, y la contratación de ese personal generalmente se realiza por un periodo de 3 meses. A los 3 meses, que es corto plazo, si es que esas personas o ese recurso humano ha dado resultados o se ve que tiene mucho potencial, pues continúa laborando en la institución. Si es que no tiene las habilidades o no califica para tener un rendimiento más alto o que genere valor a la empresa, simplemente pues esa persona pues no se le renova el contrato, que se hace un contrato inicial de 3 meses. A eso se refiere de que en el corto plazo la mano de obra es variable, pero es muy difícil que en un periodo de un año el capital o los bienes de capital puedan cambiar. ¿Por qué? Porque en un año es muy difícil que se construya toda una capacidad instalada para un determinado proceso productivo. Generalmente esos son procesos de planeación de largo plazo, porque son inversiones fuertes y el rendimiento de esas inversiones las vamos a ver en el mediano plazo. Entonces, acuérdense, en este análisis de la empresa y su función de producción, vamos a suponer que existen 2 factores productivos que van a intervenir, porque otra vez nosotros hacemos modelos que simplifican la realidad, donde solamente intervienen 2 factores productivos, que es la mano de obra y el capital. Y vamos a suponer que en el corto plazo, y el análisis de corto plazo empresarial en este curso de teoría microeconómica, de microeconomía, la mano de obra es variable, pero el capital es constante. A diferencia de lo que va a ocurrir en el largo plazo de la función de producción, en que todos los factores productivos son variables. Ese periodo de tiempo es generalmente, en que todos los factores productivos son variables, ese periodo de tiempo es generalmente mayor a un año. Y cuando hacemos un análisis de largo plazo de la función de producción, ya entramos a otro tipo de estudio, que son las curvas isocuantas y las curvas isocosto. La curva isocuanta y la curva isocosto, tanto la curva isocuanta como la curva isocosto, nos van a ayudar a determinar cuál es el equilibrio del productor en el largo plazo. Así como en el consumidor nosotros vimos que había un equilibrio del consumidor que no es lo mismo que el equilibrio del mercado, sino que simplemente nos decía ese equilibrio del consumidor, la satisfacción, la máxima satisfacción que alcanza un individuo, dados las restricciones de ingreso y precio de los productos. Aquí en la teoría de la producción también vamos a ver que existe un equilibrio del productor, y ese equilibrio del productor se da cuando se alcance la maximización, un nivel máximo de su nivel de producción, tomando en cuenta que en el largo plazo tanto la mano de obra como el capital son variables, y como son variables se puede alcanzar niveles de producción mayor. Y también la parte inferior de su pantalla está muy clara y dice, hay que recordar siempre que los factores de producción también son conocidos como recursos humanos, formación de capital y, lo principal, recursos tecnológicos. La tecnología que permite el desarrollo de economías de escala y la disminución de los costos de producción. Aquí ustedes en esta pantalla pueden apreciar en la parte izquierda tenemos la representación de la función de producción. Pero esta función de producción que está representada en el eje de las abscisas o en el eje de las X por L es labor como mano de obra, y en el eje de las ordenadas por Y como producto o producción, y en la parte inferior ustedes tienen detallado lo que representa. Y es el producto, que en este caso entre paréntesis es abrigos por día. L es el trabajo, que en este caso entre paréntesis es trabajos por día. Como ustedes pueden apreciar, esa función de producción que tiene una línea celeste tiene una forma creciente. Esa línea celeste tiene una forma creciente. Como es análisis de corto plazo, suponemos que el capital es constante.
Y como el capital es constante, lo único que va a hacer o que va a poder modificar el nivel de producción empresarial es el incremento de la mano de obra. Pero, lógicamente, ese incremento de la mano de obra, una unidad adicional de contratación de mano de obra, va a provocar un incremento adicional de producción. Pero a medida que vamos contratando o que la empresa sigue contratando mayor personal, ese incremento adicional de la producción va a ser o se va a dar en una proporción cada vez menor, ¿no? Entonces, la función de producción empresarial la podemos representar de la siguiente manera. La función de producción, ¿a qué está igual? O el nivel de producción, ¿a qué está igual? O en función de qué está. Está en función de la mano de obra y está en función del capital, ¿no? Y para efectos de este modelo, como lo vemos en la pantalla, vamos a considerar que en el corto plazo, como ya lo dije, el capital es constante. La infraestructura o los bienes de capital no pueden cambiar porque se necesitan de fuertes inversiones, se necesitan de inversiones que se van a recuperar en el mediano plazo. Pero en cambio, la mano de obra, esa sí va a variar. La mano de obra va a variar porque en el corto plazo la rotación de personal en muchas empresas cambia. Generalmente, por ejemplo, las empresas de consultoría. En las empresas de consultoría, la mano de obra tiene altísima rotación. Se contrata a la gente por proyectos de 3, 4, a lo mejor de 6 meses, y simplemente el personal rota, ¿no? También, por ejemplo, en los proyectos de consultoría se trabaja con una intensidad muy fuerte, y eso también hace que el desgaste también de las altas horas laborales sea muy alto. Y al ser alto este desgaste, pues la rotación también es alta porque las personas buscan otras alternativas de empleo. Para efectos de nuestro modelo, como ya dije, el capital es constante y la mano de obra es variable. Y los conceptos que aquí nosotros vamos a discutir, son el producto total, que está representada por la línea celeste que ustedes pueden analizar y que tiene ese producto total, tiene una forma creciente porque en el corto plazo, a medida que incrementamos o contratamos mayor mano de obra, la producción de una empresa va a crecer. Por otro lado, el producto medio, que no es otra cosa que la producción promedio, o sea, el producto total dividido para la mano de obra. Y finalmente, el producto marginal, otro concepto también fundamental, porque el producto marginal nos va a decir en cuánto se va a incrementar el producto total a medida que contratamos una unidad adicional de mano de obra. Entonces, acuérdense, cuando estudiamos la teoría de la producción, y cuando entramos y esa teoría de la producción enfoca dos tipos de análisis, que es el corto plazo y el largo plazo, cuando empezamos en el análisis de corto plazo, en el corto plazo hay 3 conceptos indispensables que siempre tenemos que recordar, que son el producto total, por otro lado el producto medio y finalmente el producto marginal. El producto marginal. En la pantalla que ustedes tienen a continuación es muy ilustrativa. La gráfica superior izquierda, ustedes tienen la gráfica superior izquierda, en esa gráfica superior izquierda está la función de producción. Esa función de producción ya la habíamos representado en el slide anterior. En la parte derecha están los números que representan esa gráfica. Es decir, si en una empresa si en esta empresa que estamos representando aquí, un modelo muy sencillo, contrato a un trabajador, el nivel de producción va a ser de 4. Si contrato 2 trabajadores, el nivel de producción va a alcanzar un nivel de 10. Si contrato 3 trabajadores, el nivel de producción va a alcanzar un nivel de 13. Si contrato 4 trabajadores, el nivel de producción va a alcanzar un nivel de 15. Si contrato 5 trabajadores, el nivel de producción va a llegar a un nivel de 16. Entonces, a medida que se incrementa la mano de obra, el nivel de producción va a crecer, pero ese crecimiento del nivel de producción se va a dar en una proporción cada vez menor. Y por otro lado tenemos el producto marginal. ¿Qué nos dice el producto marginal? El producto marginal, en cambio, nos dice que a medida que se incrementa la mano de obra en una unidad, el nivel de producción crece en 4.
¿verdad? Entonces, el producto marginal, ¿cómo lo estimamos? El producto marginal se estima de la siguiente manera. Lo voy a poner aquí. El producto marginal, aquí lo voy a poner, el producto marginal de la mano de obra va a ser igual a la variación del producto total dividido para la variación de la mano de obra. Eso nos va a explicar el producto marginal del trabajo. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Qué sucede? Como ustedes pueden ver en su gráfica, en su cuadro, si de uno contratamos 2 trabajadores, ¿en cuánto se va a incrementar el nivel de producción? Se va a incrementar el nivel de producción en 6. ¿Qué ocurre, en cambio, si de 2 contratamos 3 trabajadores? El nivel de producción va a pasar de 10 a 13 y por lo tanto el incremento de la producción solamente va a ser de 3. ¿Qué sucede si el nivel de trabajo pasa de 3 a 4? El nivel de producción va a pasar, en cambio, de 13 a 15, por lo tanto, la producción o el producto total se va a incrementar en 2 y finalmente si pasamos de 4 a 5, el nivel de producción va a pasar de 15 a 16, por lo tanto, el incremento adicional del producto va a ser equivalente a una unidad adicional. El producto marginal va a ser decreciente, pero esa forma decreciente que tiene el producto marginal, que está representada por la curva roja, en un primer momento creciente cuando contratamos de 1 a 2 trabajadores y luego va decreciendo cuando contratamos de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, tiene la siguiente explicación. En el corto plazo existe un factor fijo. Por ejemplo, si nosotros estamos estamos haciendo una clase presencial y estamos en un salón de clase que tiene una capacidad para 15 personas. Si en ese salón de clase que tiene capacidad para 15 personas solamente están 5 estudiantes, el nivel de intercambio, de interacción profesor-estudiante y de adquirir los conocimientos por parte de los alumnos va a ser mayor. Pero ¿qué sucede si solamente existe capacidad para 15 estudiantes y en ese salón de clase tenemos 20 estudiantes o 30 estudiantes? Simplemente el nivel de proceso de enseñanza-aprendizaje va a ser menor, la productividad va a ser menor y la interacción profesor-estudiante va a comenzar a decaer. La capacidad instalada no alcanza, va a comenzar a hacer un poco de calor también, ¿no?, en ese momento, y las personas van a empezar a preguntar entre ellas, a conversar, y el profesor no se va a poder concentrar. Entonces la productividad va a comenzar a caer, que es lo que está representando en este momento la curva roja. A medida que incrementamos en el corto plazo una unidad adicional del factor productivo variable, que es la mano de obra, el producto o la producción de la empresa va a comenzar a decrecer, como lo podemos observar. ¿Qué dice? Bueno, ¿qué está manifestando ahí? Dice, el producto marginal de la mano de obra nos indica en cuánto aumenta el producto total si el número de trabajadores se incrementa en una unidad. Eso es básicamente lo que explica el concepto del producto marginal. Pero hay otro concepto importante que es el producto medio. El producto medio nos va a permitir cuantificar la producción promedio. A esa gráfica anterior le vamos a añadir una gráfica adicional. Esa gráfica adicional está representada por la línea roja. Esa línea roja es el producto medio. ¿Qué nos dice? Nos dice que si nosotros contratamos una persona, el nivel de producción va a ser de 4. ¿Cuál va a ser el producto medio? Pues simple, dividimos el nivel de producción de 4 para la cantidad de mano de obra que se necesitó para poder alcanzar ese nivel de producción. Entonces 4 dividido para 1 es 4. ¿Qué sucede cuando existen 2 personas trabajando y se logra un nivel de producción de 10? Lo único que va a suceder es que para poder alcanzar o poder cuantificar el producto medio, dividimos 10 entre 2 y el producto medio es igual a 5. ¿Qué ocurre, en cambio, si el nivel de producción es de 15? Y ese nivel de producción de 15 se logra cuando se ha contratado 4 personas en una empresa. ¿Cuál va a ser el producto medio? Simplemente va a ser la división de 15 entre 4
y vamos a alcanzar un nivel de producción promedio de 3.75. ¿Dónde está representado el producto medio? El producto medio en este caso es la curva roja, que es como una especie de, que comienza a subir y luego comienza a bajar, es la curva roja. ¿Y dónde está representado el producto marginal? El producto marginal es la curva celeste de la gráfica inferior. Entonces, tanto el producto medio como el producto marginal nos ayudan a identificar cuál es la productividad por trabajador y además cómo los rendimientos van cayendo de la empresa a medida que se contrata una unidad adicional de trabajo. Todo esto dentro de un análisis de corto plazo. Aquí seguimos suponiendo de que el capital no varía porque es análisis de corto plazo y lo único que cambia es la mano de obra. La gráfica de la función de producción presenta en un principio rendimientos marginales crecientes. ¿Por qué rendimientos marginales crecientes? Porque al contratar una unidad adicional de trabajo, la producción crece en una proporción grande. Y al final presenta rendimientos marginales decrecientes. ¿Por qué? Porque si estamos en un salón de clase que tiene capacidad para 15 personas y ponemos a 20 personas a recibir clase, simplemente la productividad se va a ir para abajo. No se van a alcanzar las metas y los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje y el rendimiento va a ser menor. Por esa razón, una unidad adicional lo que va a significar es decrecimiento en el proceso de producción, en la cantidad adicional de proceso de producción. Entonces, tomando en cuenta estos ejemplos, podemos definir dos cosas que dentro de la teoría de la producción es necesario que las tengamos muy claras. En primer lugar, los rendimientos marginales crecientes. ¿Qué son los rendimientos marginales crecientes y qué son los rendimientos marginales decrecientes? ¿Qué son los rendimientos marginales crecientes? Se presentan cuando el producto marginal de un trabajador adicional es mayor que el producto marginal de un trabajador anterior. Es decir, si al contratar una unidad adicional de trabajo provoca un incremento mucho mayor del producto total, en el producto total, ahí estamos en rendimientos marginales crecientes. Si estamos cultivando una parcela y para poder cultivar una hectárea de determinado producto, necesitamos 4 personas, es la producción óptima de 4, a medida que nosotros, si solo tenemos trabajando una persona en esa hectárea, el nivel de producción es bajo, pero a medida que subimos ese nivel de producción a 2 personas, entonces el rendimiento que va a alcanzar va a ser mayor. El incremento de la producción al pasar de 1 a 2 trabajadores va a ser mayor. Al pasar a 3 trabajadores va a ser mayor. Al llegar a 4 trabajadores va a ser óptimo. El incremento adicional de la producción va a ser mayor. Pero si ya le ponemos 5, 6, 7 o 10 trabajadores a trabajar esa hectárea, el crecimiento adicional de la producción va a comenzar a caer y va a ser cada vez menor. Pero también existen, a eso se refiere con los rendimientos marginales en cambio decrecientes. ¿Por qué? Porque se presentan cuando el producto marginal de un trabajador adicional es menor que el producto marginal de un trabajador anterior. ¿No? Volvemos al ejemplo del salón de clase. Ahí hay un ejemplo de producto marginal decreciente. 20 estudiantes para una capacidad instalada de un salón de 15, simplemente lo que va a ocasionar es que la productividad del profesor y del cumplimiento de esos objetivos sean cada vez menores. ¿Qué ocurre con las curvas isocuantas? En cambio, en las curvas isocuantas entramos en el análisis de largo plazo de la función de producción. En las curvas isocuantas todos los factores son variables, todos los factores de producción son variables. Para la realización de este modelo solo intervienen 2 factores, al igual que en el corto plazo, que es la mano de obra y el capital. Pero aquí lo que vamos a suponer es que el capital cambia. Aquí tanto la mano de obra como el capital pueden cambiar. ¿Por qué? Porque el análisis de las curvas isocuantas es un análisis de largo plazo. Y la curva isocuanta es una línea que muestra todas las combinaciones posibles
de dos factores productivos, como ustedes lo pueden ver en la parte izquierda de su pantalla, que nos permiten alcanzar un nivel de producción. Por ejemplo, Y sub 0 es un nivel de producción de la combinación de capital y mano de obra, de las diferentes combinaciones de capital y mano de obra. Y sub 1 es un nivel de producción mayor, que está representado por la línea roja. Y ese nivel de producción mayor se da de acuerdo a la combinación de diferentes unidades, tanto de capital y de mano de obra. Y Y sub 2, representado por la línea verde, es un nivel de combinación mayor. Y ese nivel de combinación mayor de la línea verde, simplemente lo que nos está diciendo, ¿verdad?, es que se puede alcanzar un nivel de producción mayor, pero para poder alcanzar ese nivel de producción mayor se requieren mayores niveles de inversión en capital y mayor contratación de mano de obra. Este modelo de la curva isocuanta es análogo al de la recta, al de las curvas de indiferencia, del análisis del consumidor. Sino, lo que aquí ocurre es que en vez de que nosotros hablábamos del bien Y y del bien X, aquí estamos hablando de bienes de capital que son necesarios para los procesos productivos y de mano de obra que se necesita para que esos bienes de capital puedan funcionar y que puedan convertir materias primas en productos terminados o se puedan ofrecer diferentes niveles de servicios. Entonces, la curva isocuanta es una línea como concepto, como ustedes lo pueden ver en su pantalla, es una línea que muestra todas las combinaciones de dos factores que proporcionan al productor igual nivel de producto. Por ejemplo, nosotros podemos tener una combinación en Y sub 0. En Y sub 0 nos dice claramente que un nivel de mano de obra igual a 3 y un nivel de capital igual a 4 nos permiten alcanzar un nivel Y sub 0 de producción, que también nos lo permite alcanzar un nivel de mano de obra de 10 y un nivel de capital de 1, ¿no? Entonces, cada uno de esos puntos de la línea celeste son diferentes niveles de combinación de mano de obra y de capital, pero que nos permiten alcanzar el mismo nivel de producción. Igual en la línea verde y en la línea roja, cada uno de esos puntos son diferentes niveles de combinación de capital y de mano de obra y que nos permiten alcanzar un nivel de producción. Simplemente que en el largo plazo el capital y la mano de obra son variables, a diferencia que en el análisis de corto plazo, y en el largo plazo nosotros podemos llegar a producir Y sub 0 o llegar a producir Y sub 1 si cambia nuestra infraestructura y hay variaciones en el nivel de capital o de bienes de capital, o podemos llegar a producir Y sub 2 si seguimos creciendo, seguimos en ese proceso de expansión. Y esta curva isocuanta también tiene características. Y las características de esa curva isocuanta, al igual que la curva de indiferencia, es, en primer lugar, pendiente negativa. En segundo lugar, dos curvas isocuantas no se pueden cortar. Entonces, en primer lugar tenemos pendiente negativa. En segundo lugar, dos curvas isocuantas no se pueden cortar. ¿Por qué tiene pendiente negativa? Simplemente por el hecho de que para poder adquirir mayores niveles de mano de obra, como lo representa la línea celeste, para poder adquirir mayores niveles de mano de obra, necesitamos renunciar a algunas unidades de capital. Y de la misma forma, si queremos adquirir mayores unidades de capital, necesariamente necesitamos dejar de contratar mano de obra. Por esa razón, es la característica de pendiente negativa, al igual que la curva de indiferencia, que también tiene, o una de sus principales características era la pendiente negativa. En segundo lugar, dos curvas isocuantas no se pueden cortar. ¿Por qué no se pueden cortar? Porque cada curva isocuanta representa un nivel de producción diferente. Como lo habíamos visto, ¿no?, en la gráfica anterior. Voy a retroceder la gráfica anterior. En la gráfica anterior, por ejemplo, la curva verde representa un nivel de producción mayor que la curva roja y que la curva celeste. Y de la misma forma, la curva roja, que es un nivel de producción Y sub 1, representa un nivel superior de producción a la curva celeste, que es un nivel de producción Y sub 0. Y
a medida, al igual que en la curva de indiferencia, a medida que las curvas isocuantas se alejen del origen, a medida que las curvas isocuantas se alejen del origen, eso significa que se está alcanzando un nivel de producción mayor, ¿no? ¿Qué sucede? Que la tasa marginal de sustitución técnica es la tasa a la cual una empresa cederá el factor productivo K para obtener más de L y conservar el mismo nivel de producción. Así como en la curva de indiferencia hablábamos que la pendiente de la curva de indiferencia era la tasa marginal de sustitución, en las curvas isocuantas, que es el análisis de largo plazo de la función de producción, donde tanto el capital y la mano de obra son variables, la tasa marginal de sustitución técnica no es otra cosa que la pendiente de la curva isocuanta. Y para poder obtener esa pendiente, hay que tratar, como es una curva, hay que trazar su recta tangente. Y en el punto donde toca a la curva isocuanta, esa recta tangente nos puede ayudar a determinar la pendiente, ¿no? Fundamentalmente. Entonces acuérdense, aquí la pendiente, que es el ángulo de inclinación de una recta, en la curva isocuanta se la conoce con el nombre de tasa marginal de sustitución técnica. Para avanzar, una cosa muy importante, acuérdense, las tres características de la curva isocuanta son, en primer lugar, pendiente negativa. En segundo lugar, dos curvas isocuantas no se pueden cortar, porque cada curva isocuanta representa un nivel de producción diferente. Y en tercer lugar, a medida que las curvas isocuantas se alejan del origen, esto significa un nivel de producción mayor. Ahora vamos a entrar al análisis de la recta isocosto. La recta isocosto, que también así como la curva isocuanta es análoga a la curva de indiferencia, la recta isocosto es análoga a la recta presupuesto. Y la recta isocosto nos permite determinar las diferentes combinaciones que un productor puede alcanzar dado un nivel de costo o de presupuesto que tenga la empresa para la compra de esos bienes, de esos factores productivos, y el nivel de precios de esos factores productivos. La recta isocosto siempre va a presentar pendiente negativa. ¿Y qué es la pendiente? La pendiente es el precio relativo, y ese precio relativo va a estar dado por la mano de obra entre la tasa de interés. Si nosotros queremos la representación matemática de la recta isocosto, la tenemos en la parte izquierda. En la parte inferior izquierda, donde tenemos que el costo total del proceso de producción en el largo plazo va a ser igual a W, que es el salario o el precio de la mano de obra, multiplicado por las unidades de mano de obra a contratar, más R, que es la tasa de interés del mercado, multiplicado por el capital o por los bienes de capital a utilizar. Entonces tenemos que el costo total o la representación matemática de la recta isocosto, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la mano de obra W multiplicado, al precio de la mano de obra o salario W multiplicado por L, que son las unidades de mano de obra, más R, que es la tasa de interés, multiplicado por el capital, y ese capital simplemente son los bienes de capital o los recursos financieros necesarios, ¿no?, para poder arrancar el proceso productivo. La recta isocosto va a tener la misma forma que la recta presupuesto. La recta isocosto tiene pendiente negativa y la recta isocosto nos va a indicar las restricciones del proceso productivo. ¿Cuáles son esas restricciones del proceso productivo? Los recursos con los que consta la empresa, los presupuestos que se hacen al principio de año, y en segundo lugar, el precio de los factores productivos, que en este caso, como tenemos un modelo que simplifica la realidad, estamos tomando en cuenta dos factores productivos. En primer lugar, el nivel salarial, y en segundo lugar, la tasa de interés. Si el nivel salarial es alto, lógicamente, esta recta isocosto le va a poder permitir a la empresa alcanzar menos niveles de producción. Y si la tasa de interés es alta, simplemente la empresa va a incurrir en altos riesgos financieros, los niveles de endeudamiento van a ser menores
y incurrir en altos niveles de riesgo financieros significa que se van a poder alcanzar menos niveles de producción. Por lo tanto, la recta roja también se va a desplazar hacia la izquierda. Acuérdense, los precios de los factores productivos y el costo total desplazan a la recta isocosto. Desplazan totalmente a la recta isocosto. Considero que han sido muchos conceptos el día de hoy. Han sido muchos conceptos y necesitamos realizar mayor cantidad de ejercicios prácticos. Esta sesión pues la vamos a continuar en la siguiente clase. Pero por lo pronto yo quiero que queden claros algunos detalles importantes. En primer lugar, cuando hablamos de empresa, cuando hablamos del sector empresarial, tenemos que tomar en cuenta que hoy en día estamos viviendo un proceso diferente de antaño. Hoy en día los altos niveles de desempleo han provocado que muchas personas que estaban en el sector laboral y que hoy en día no están trabajando, se decidan por el emprendedurismo. Y es así que esta decisión los ha llevado a la creación de muchas pequeñas y medianas empresas. Hay una relación inversa entre aumento de desempleo y creación, hay una relación directa. Mientras más crece el desempleo, mayor es el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Que en la actualidad existen apoyos por parte del gobierno para el fomento de esas pequeñas y medianas empresas. Que esas pequeñas y medianas empresas muchas veces comienzan como empresas micro, luego son pequeñas, luego son medianas. Si tienen un crecimiento acelerado, pasan a ser gacelas y se convierten finalmente en empresas tractoras. Que esas empresas gacelas significa que tienen un rápido crecimiento y ese rápido crecimiento las puede llevar a cometer ciertos errores en su organización y en su dirección, y que se convierten en empresas tractoras que permiten un encadenamiento productivo tanto hacia adelante y hacia atrás. Jalan esas empresas tractoras a sus proveedores y también a sus canales de distribución que necesitan asesoría técnica y asesoría especializada para poder mantener esos niveles de crecimiento de esas empresas tractoras. Que en ese proceso productivo y en esa función empresarial, el análisis de la función de producción puede ser de dos tipos, de corto plazo y de largo plazo. Es de corto plazo cuando el horizonte temporal del análisis es un año. Y en un año la mano de obra es variable, pero el capital es constante. Pero también puede ser de largo plazo. Y en el largo plazo, tanto la mano de obra como el capital son variables. Que cuando entramos en el análisis de corto plazo tenemos que tener claro los conceptos de producto medio que nos ayudan a identificar la productividad por trabajador, los conceptos de producto marginal que nos ayudan a identificar los rendimientos crecientes en el proceso de producción de corto plazo y los rendimientos decrecientes, que generalmente los rendimientos crecientes y los rendimientos decrecientes son aspectos que se dan en todo proceso de producción. Y que el producto marginal se calcula o nos indica básicamente en cuánto se incrementa la producción total a medida que se incrementa en una unidad la mano de obra. Y que en el largo plazo ya entramos al análisis de las curvas isocuantas y de las curvas isocostos, y que la curva isocuanta representa las diferentes combinaciones de mano de obra y de capital que nos permiten alcanzar un nivel de producción, y la curva isocosto nos muestra la restricción que tiene la empresa en el momento de intentar alcanzar un nivel de producción, ya que esta curva isocosto identifica claramente el precio o el salario de la mano de obra, cuál es el costo de la mano de obra, y también la tasa de interés, y que esa tasa de interés puede impactar en los riesgos financieros. Pues bien, seguiremos en la próxima sesión con el análisis de la recta isocosto y también de las curvas isocuantas. Veremos el equilibrio del productor, analizaremos a mayor detalle y comenzaremos a hacer una sesión de ejercicios para recordar todos los conceptos estudiados. No se olviden, hagan sus prácticas y lean los capítulos correspondientes a esta unidad y vayan preparándose para sus exámenes. Es la única forma que les garantice el éxito en este curso de microeconomía. Pues nos vemos la próxima clase. Ha sido un placer. Muchas gracias.